Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta alfombra hexágono son un hilo de algodón acordonado, en este caso es de un color rosa suave, muy apagado. Después vamos a necesitar un ganchillo de 10 milímetros, una aguja de crochet de 10 milímetros, tijeras, marcadores y una aguja para las terminaciones, o si no, un ganchillo de menor tamaño para realizar las terminaciones. Estos son los materiales que necesitamos. Bueno, vamos a empezar esta alfombra hexágono crochet. Lo que vamos a hacer, vamos a tener que iniciar nuestro tejido con un anillo mágico, y lo que vamos a hacer son 4 cadenetas. Contamos 1, 2, 3 y 4, y lo que vamos a hacer ahora son 3 puntos vareta. Hacemos 1, 2, no, vamos, un punto vareta, 2 puntos vareta, 3 puntos vareta y 1, 2 cadenetas. Ahora hacemos de nuevo 3 puntos varetas, 1, 2 y 3. A ver, hacemos 3 puntos varetas y ahora 2 cadenetas. 1, 2, nuevamente 3 puntos varetas, 1, 2 y 3. Hacemos 2 cadenetas, 1, 2 y nuevamente 3 puntos vareta. 1, 2 tenemos 1, 2, 3, 4. Nos falta hacer otro grupito más. Hacemos 1, 2 cadenas y 3 puntos vareta. 1, 2, 3, 5. Entonces hacemos 2 cadenas y ahora vamos a hacer, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos vareta. Vamos a completar el sexto grupo haciendo 2 puntos vareta. Entonces hacemos 1 y 2, y lo que vamos a hacer ahora es contar la tercera cadeneta y vamos a insertar nuestra aguja en esa tercera cadeneta para unir con un punto deslizado. Entonces tenemos 1, 2, 3 acá. Vamos a tomar una sola esta orejita, hacemos un punto deslizado,
Y así es como cerramos la primera vuelta. Lo que hacemos entonces son, hicimos 4, hicimos el anillo mágico, 4 cadenetas para subir, y después hicimos una cadena al aire y después hacemos 3 puntos vareta, 2 cadenas al aire, 3 puntos vareta, 2 cadenas al aire, 3 puntos vareta, 2 cadenas al aire, 3 puntos vareta, 2 cadenas al aire. Esto lo vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 veces, y después después las últimas 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos varetas para juntar con nuestro primer punto vareta, que sería esta cadena de 4 puntos. Así es como tenemos nuestra primera vuelta. Bueno, cerramos entonces nuestra primera vuelta. Lo que vamos a hacer es la segunda vuelta. Lo que hacemos es, después de unir con un punto deslizado en la tercera cadeneta, vamos a movernos haciendo un punto deslizado en el siguiente espacio y hacemos 3 cadenas al aire, 4 cadenas al aire, 2, 3 y 4, para subir en esta vuelta. En este mismo espacio, ahora lo que hacemos es un punto vareta. Entonces, en la segunda vuelta nos deslizamos. Una vez que cerramos la primera vuelta uniendo con punto deslizado en la tercera cadena, nos deslizamos y hacemos 4 puntos cadena. Y luego hacemos un punto vareta en el mismo espacio. Ahora lo que hacemos es tejer las siguientes 3 varetas, y cuando llegamos al espacio tejemos una vareta, 2 cadenas, una vareta. Entonces acá buscamos este punto y hacemos una vareta, 2, 3, y al llegar al espacio lo que vamos a hacer es, acá llegamos a este espacio de las 2 cadenas, lo que hacemos es un punto vareta, tenemos un punto vareta, 2 cadenas, 1 y 2, y acá volvemos a hacer otro punto vareta. Ahora lo que hacemos es seguir tejiendo estas 3 varetas. Tejemos las 3 varetas. Y acá llegamos de nuevo al espacio de las cadenas. Entonces hacemos un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Vamos. Punto vareta, 1, 2 cadenas, otro punto vareta. Acá dijimos entonces un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Nos toca ahora tejer las 3 varetas. Hacemos 1, 2, 3 varetas. Llegamos ahora a este espacio, entonces hacemos un punto vareta, 2 cadenas, 1,
2 cadenas y otro punto vareta en ese espacio. Y ahora tejemos las 3 puntos varetas siguientes. Acá, en esta parte, hay que tener hay que poner un poco de atención en esta parte después de tejer esta vareta en este espacio, porque a veces nos queda el punto como muy escondido, entonces no hay que olvidarnos que tejemos 1, 2, 3 varetas en este caso. 1, nuevamente llegamos al espacio, vamos a hacer un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Vamos, un punto vareta, 1, 2 cadenitas al aire y un punto vareta o punto alto en el espacio. Seguimos entonces con las 3 varetas. Hacemos 1, 2, 3. Y ahora vamos a tener otro espacio, así que hacemos un punto vareta, punto alto, hacemos 2 cadenas al aire y de nuevo en ese espacio otro punto vareta. Ahora lo que hacemos es tejer las 3 varetas que tenemos. Entonces hacemos 1, 2 y vamos a ver que tenemos ahora. Tejimos 1, 2 varetas y vamos a tener que buscar la tercera vareta para tejer este espacio. Buscamos, tenemos acá la cadena de subida que hicimos en la primera vuelta y vemos que por encima tiene como 2 orejitas. Ahí es donde vamos a hacer nuestra siguiente vareta. Tenemos 1, 2, 3, 4. Hacemos la cuarta entonces. Hacemos un punto vareta. Y entonces ahora llegamos ya al final de la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es unir, contando 1, 2, 3. Unimos con punto deslizado a la cadeneta que hicimos de inicio de la vuelta. Unimos con un punto deslizado y ahora insertamos nuestra aguja en el espacio y hacemos un punto deslizado. Vamos a ver que lo que estamos haciendo es tejer. En la primera ronda hicimos 3 puntos vareta, hicimos 3 puntos varetas y en la segunda lo que hacemos es tejer en los espacios un punto vareta a los costados, es decir que vamos aumentando de 2 en 2. Vamos a tener 3, 5, en la siguiente vuelta vamos a tener 7 y siempre vamos a respetar estas esquinas. Las esquinas las formamos haciendo en los espacios un punto vareta, 2 cadenas al aire, un punto vareta. Entonces, lo que hacemos para todas las vueltas, una vez que vimos cómo unir, que tomamos la tercera cadeneta de esta cadena de inicio que hicimos, unimos con un punto deslizado
hacemos otro punto deslizado para movernos dentro del espacio e iniciamos haciendo 4 puntos vareta, 4 puntos cadena, 1, 2, 3 y 4, y vamos ahora a hacer un punto vareta en el espacio. Así iniciamos la tercera vuelta. Entonces, lo más complicado de este proyecto es el inicio. Luego lo que tenemos que ir haciendo es ir tejiendo las varetas de la vuelta anterior, y en los espacios siempre vamos a tener que hacer un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Bueno, iniciamos entonces la tercera vuelta. Tenemos las 4 cadenas de inicio, el punto vareta en el espacio, y seguimos tejiendo las varetas que corresponden. Acá tenemos si vamos a tejer haciendo las varetas, y ahora nos toca hacer un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta en el espacio. Tejemos esta vareta. A veces tenemos que correr un poquito esta vareta para encontrar dónde están sus orejitas. Ahí están, tejemos. Tejemos ahora un punto vareta, 2 cadenas, otro punto vareta en el espacio, vamos ahora a hacer las varetas siguientes. Hacemos las varetas. Y ahora llegamos a un espacio, de nuevo, un punto vareta, 2 cadenas al aire para formar la esquina y otro punto vareta en el espacio. Tejemos las siguientes varetas. Vamos tejiendo las siguientes. Y ahí hicimos 6 varetas. Vamos a hacer una vareta en el espacio.
2 puntos vareta, 2 puntos cadenas, perdón, 2 cadenas y un punto vareta en el espacio o punto alto. Vamos ahora a tejer las siguientes varetas. Hacemos las siguientes varetas. Y ahora llegamos a un espacio y hacemos un punto vareta, una, 2 cadenas y otro punto vareta en el espacio. Tejemos las varetas que faltan y ya estamos llegando al final de nuestra vuelta. Vamos haciendo ahí punto vareta, otra vareta, 1, 2, 3, 4. Recuerden que en esta vuelta vamos a tener 7 puntos vareta juntos. Entonces tenemos 4, 5. Y acá llegamos a esta parte donde vemos la cadena de inicio y buscamos esta orejita. Entonces tomamos la lazada, insertamos la aguja por ese espacio y hacemos nuestra vareta o punto alto. Y ahora toca cerrar esta vuelta haciendo 1, 2, 3 al punto cadena y vamos a ir a cerrarlo. Hacemos un punto cadena y ahora introducimos el ganchillo en el espacio y hacemos el punto deslizado y seguimos con la siguiente vuelta. Bueno, vamos a hacer un repaso. Tenemos entonces, estamos en la tercera ronda y vamos a ver que lo que fuimos haciendo es que empezamos con grupos de 3 puntos vareta y 2 puntos cadenas para formar las esquinas, y después lo que fuimos haciendo es en los espacios, en los huequitos que se van formando por las 2 cadenetas, tejimos un punto vareta, 2 cadenas para formar de nuevo el espacio para la siguiente vuelta y un punto vareta. Y después tejimos las 3 varetas que ya teníamos de la vuelta anterior. Al llegar a otro espacio hacemos lo mismo, un punto vareta, 2 cadenas al aire, un punto vareta. Básicamente vamos repitiendo ese patrón y lo que vamos a ir viendo es que nuestro tejido va a ir creciendo. Vamos a ir tejiendo cada vez más puntos varetas a los costados de los huequitos. Entonces eso es lo que vamos haciendo para esta alfombra hexágono. Vamos tejiendo todas las varetas correspondientes de la vuelta anterior y cuando encontramos un espacio hacemos un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Y es así como es que vamos generando aumentos en las vueltas. Bueno, tenemos entonces la cadena de inicio de 4 puntos vareta, la vareta en el espacio y ahora tejemos las siguientes varetas. Tejemos las siguientes varetas hasta llegar al espacio donde vamos a hacer un punto vareta o punto alto, 2 cadenas al aire o 2 cadenetas y otro punto alto o vareta.
Ahí llegamos al espacio, entonces hacemos un punto vareta, 2 puntos cadena, otro punto vareta en el espacio, hacemos uno en el espacio también y seguimos así tejiendo toda esta cuarta hilera. Hacemos puntos varetas en las varetas que ya tenemos. Si en algún momento ven que nos recuerdan dónde, cómo seguir y eso, es un patrón bastante sencillo. Cuando fijamos el proyecto así por la mitad, es como ya el mismo dibujo nos puede ir guiando. Y si vemos varetas, vamos a saber que tenemos que tejer todas las varetas que corresponden hasta este sitio donde hacemos las dos varetas, donde hacemos una vareta, dos cadenas, una vareta. Y siempre, si en algún punto dejamos suspendido el tejido, podemos volver sabiendo que vamos a ir creciendo de dos en dos. Entonces, si tenemos tres varetas, en la siguiente ronda vamos a tener 5, en la siguiente 7 y en la segunda 9. Y así hasta ir creciendo. Entonces, si es un proyecto que podemos hacer o en determinados momentos interrumpir, que después no hay problema en reconocer fácilmente dónde nos quedamos. Pero bueno, seguimos tejiendo. Cuéntenme si lo van a hacer, en qué color les gustaría hacerlo, si les pareció fácil. Recuerden que en el canal hay un curso de crochet para principiantes. Si aún no aprendieron, quieren dar sus primeros pasos, hay un curso completo. O bueno, también si es su meta este año y todavía no empezaron, bueno, anímense. Y es algo muy lindo de hacer. Ahí llegamos al espacio, ¿eh? Punto vareta, dos cadenas y el punto vareta. Bueno, me gustan a mí los proyectos que son sencillos, fáciles de hacer. Así que siempre van a encontrar en el canal proyectos que sean rápidos, que sean para principiantes, muy lindos también, pero fáciles por sobre todo y rápidos. Vamos a hacer las siguientes varetas. Por supuesto que si quieren ir adelantándose, lo pueden ir haciendo. Llegamos ahí, hacemos las varetas. Bien. Nos quedan por tejer 1, 2, 3 grupos para cerrar la vuelta. Así que vamos a hacerlos. Tenemos varetas. Bueno. Seguimos tejiendo esta cuarta vuelta. Llegamos a un espacio, entonces hacemos un punto vareta, una y dos cadenas y otro punto vareta. Vamos a tejer las varetas restantes. Seguimos con varetas. A ver que es muy sencillo, es solo
punto vareta, punto cadena y el anillo mágico. Solamente eso necesitamos saber para hacernos esta alfombra hermosa. Así que es un buen proyecto para iniciar. Aparte, mientras más grande elijan el hilado y la aguja, más rápido van a avanzar y más espacio van a abarcar. Se va a ver igual de lindo, o sea, muy lindo proyecto. Bueno, esta es nuestra última hilera, grupito de varetas, así que hacemos, llegamos al espacio y vamos a hacer un punto vareta, 2 cadenas al aire, un punto vareta y ahora tejemos hasta llegar a nuestra cadena de inicio. Vamos a tener que tejer, si teníamos 7 puntos varetas en la vuelta anterior, acá es donde quizás tenemos que prestar más atención para no tejer ni de más ni de menos, porque se puede confundir esta cadena de inicio. Entonces, lo que tenemos ya, tejimos el espacio, tenemos en la vuelta teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas, entonces en esta vamos a tener 9. Ya tejimos el espacio, deberíamos contar para tejer 7 varetas, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que vamos a ir contando para no perdernos, que no nos falte. Hacemos 1, 2 varetas, 3, 5, 6. Y vamos a ver la parte que se puede poner más complicada, que es esta, que es donde está nuestra cadena de inicio, y buscamos, esta corresponde a la siguiente vareta, así que buscamos este espacio. Acá vemos 1, 2, 3, acá en estas 2 orejitas vamos a cerrar nuestra vuelta, vamos a hacer nuestra última vareta. Ahí metemos nuestro ganchillo en esas 2 orejitas y van a ver que sacamos para hacer nuestro punto vareta ahí. Y ahora nos queda buscar la tercera cadeneta, contamos 1, 2 y 3 y unimos al proyecto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado, introducimos la aguja en el espacio, punto deslizado, y ahí ya podemos ir haciendo la cadena de inicio. Así es como vamos a ir completando las vueltas. Entonces lo que vamos haciendo es, nos toca hacer ahora la quinta vuelta, y lo que vamos a hacer es las 4 cadenas de inicio, un punto vareta en este espacio y tejemos las varetas hasta el siguiente espacio, donde hacemos un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta, y vamos a tejer todas las varetas que siguen, y de nuevo al llegar a los espacios, un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Recuerden que si empezamos con las 3 cadenas y vamos creciendo con las 3 varetas y vamos creciendo, van creciendo a los costaditos, vamos a tener siempre 2 puntos más en cada grupo. Y siempre tenemos que formar este espacio con las cadenetas. Esto es básicamente lo que vamos a seguir haciendo en las siguientes vueltas. Yo ahora les voy a mostrar cómo vamos a finalizar la última vuelta, que es para generar el borde de la alfombra. Entonces llegamos a la última vuelta de puntos varetas, cerramos, yo hice 9 hileras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos desde donde estamos, que hicimos el cierre, hacemos una cadena al aire
y giramos el tejido. Lo que vamos a hacer ahora es puntos deslizados o puntos enanos en todos los puntos. Es decir, vamos a hacer acá, nosotros estamos acá, nos corresponde hacer un punto deslizado en este punto. Si giramos, acá está el espacio, introducimos la aguja, sacamos hilo y hacemos nuestro primer punto deslizado. Si quieren lo marcamos y así vamos haciendo los puntos enanos o puntos deslizados que los vamos a ir tejiendo del lado del revés. O sea, estamos, si pueden ver, acá está nuestra colita de inicio del anillo y estamos entonces haciendo el punto deslizado del lado del reverso. Seguimos tejiendo por todas las varetas, así uno a uno. Recuerden que si se les resulta difícil dónde encontrar el punto, giramos y vemos las orejitas y ahí es donde tenemos que insertar nuestra aguja. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los espacios es tejer. Ahí llevamos un espacio y vamos a hacer 2 puntos deslizados para estas 2 cadenas. Hacemos 1 y 2 y vamos a ir a el siguiente punto vareta, que es este, y acá tenemos nuestro huequito. Así es que vamos terminando este proyecto. Solamente vamos haciendo un punto deslizado del lado del reverso en todos los puntos. Lo único que tenemos que recordar es que en los espacios tenemos que realizar 2 puntos enanos que pertenecen a las 2 cadenas que fuimos tejiendo. Así hasta terminar. Así nos va quedando nuestro borde del lado del reverso y del lado del derecho, que queda de esta forma. Seguimos así hasta terminar y completar la vuelta y llegar hasta nuestro marcador. Llegamos al final de la hilera, de la última hilera de puntos enanos. Hacemos los siguientes y ahora tenemos que hacer acá las 2 cadenas. Entonces en el espacio hacemos 1 y 2 y lo que vamos a hacer acá es quitar nuestro marcador y unir con un punto deslizado. Acá es terminar de cerrar el proyecto. Sacamos, pasamos el hilo y lo que vamos a hacer es con una aguja vamos a ver dónde tenemos este rulito y lo que vamos a hacer es pasarlo por arriba del rulito y volver a pasarlo una vez más por debajo. Nos queda esconder, apretamos un poco y vamos escondiendo en
podemos ir escondiéndolo por distintas partes y finalmente cortamos el proyecto. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el anillo. Hacemos lo mismo con el anillo. Podemos apretarlo un poco o dejarlo así abierto. Eso lo pueden ver ustedes, como les guste. Y podemos ir escondiendo simplemente el hilo por el anillo. Sacamos la aguja por aquí y simplemente podemos ir picando y sacando el hilo por también podemos ahí podríamos cortar